Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Les saludo desde Ensenada, Baja California, en México. Aquí son las 6 p.m. Espero que hayan tenido una muy buena semana, productiva, llena de buenas noticias y que el inicio de esta tenga toda la positividad y energía para lograr una semana exitosa. Bueno, pues estamos hablando aquí de tips que nos ayuden y les mencionaba cómo el saber quiénes somos era de suma importancia para darle inicio o forma a todo esto. El día de hoy vamos a hablar del GPS, una aplicación dentro de nosotros que o desconocemos o no sabemos cómo activarla y cómo usarla. En el libro GPS Interior del psicólogo Ignacio Fernández, dice que cada uno dentro de nosotros tenemos una brújula que nos orienta a una verdad mayor, que la verdad está sembrada en el corazón de cada ser humano y la tarea personal es conectar con ese GPS interior para permitir el despliegue de su poder orientador. Nos dice que el GPS es un sensor personal que funciona igual que el dispositivo electrónico de los autos. Ese satélite que nos dice dónde estamos, nos muestra el camino, nos hace llegar, nos ayuda a localizarnos respecto de aquello que opera en nosotros, como ese referente existencial, que puede ser lo personal, lo social o espiritual, y que se transforma en un plan para la vida. Cada quien elige qué te sigue. Esto me recuerda a un juego que hay con los niños, en donde un grupo de niños van a encontrar un objeto, pero uno de ellos tiene que esconderlo y los demás no deben de mirar en donde lo esconde. Así es que cuando ya van los demás en búsqueda del objeto, el niño que sabe dónde lo escondió les da orientación y les va diciendo, si están cerca del objeto, les dice caliente, caliente. Y si van lejanos al lugar donde está escondido, entonces les dice frío, frío. Así es como funciona esto. Nos va diciendo frío o caliente respecto a si nos acercamos o no. Así es este GPS. Bueno, pero ¿cómo entendemos esto? Pensemos que en la vida, que la vida es un videojuego. Cuando nuestros hijos nos invitan a jugar con ellos o nosotros nos invitamos, nos topamos con un mundo en la pantalla que desconocemos y se trate de una pelotita que rebote al compás de la música o de un personaje que se enfrenta a oponentes y tiene misiones por realizar, uno tiene que estar familiarizado con muchas cosas o reglas del juego. Pero imaginemos que solo tomamos el control y avanzamos. No vamos a durar más que unos segundos. Y no solo se trata de conocer de qué se trata el juego o contra quién vamos, sino se trata de saber quién soy, qué soy capaz de hacer y cómo hago funcionar cada capacidad. Los videojuegos tienen algo como un menú llamado HUD, que significa Head Up Display. Es una barra de estado en donde nos avisa durante el juego de manera constante cómo va ese avatar, que es el personaje que estamos manejando, que estamos maniobrando. El puntaje nos lo muestra ahí, nos muestra la salud del avatar, nos muestra un minimapa y el acceso al inventario, es decir, a las herramientas con que cuenta este avatar. HUD actúa en función de las tareas o misiones que tiene que desempeñar el avatar. Esta barra constante en la pantalla solo es una pequeña parte que nos da avisos. Para saber de qué se tratan los avisos, se requiere ir a un apartado del juego, que es el menú de inventario. Este es como una biblioteca donde se accesa todo lo referente al avatar en sí mismo. Y existen juegos donde el avatar tiene toda una historia o biografía. En este apartado podemos entender mejor hacia dónde debe dirigirse el avatar y que en ese proceso va a tener objetivos o tareas que le ayuden a mejorar su estado actual y terminar el juego con el mejor puntaje posible.
Por ejemplo, si tiene que rescatar a una princesa, no solo va a correr en línea recta hasta donde está ella y la salva. Ese sería un juego muy aburrido. Para esto va a tener que enfrentar desafíos, saltar, correr, esquivar, aún yendo en línea recta. Va a tener que entrar a lugares que a simple vista no eran visibles, encontrar armas o herramientas que desarrollen su destreza y lo doten de una protección, es decir, skills and skins. Es todo un mundo los videojuegos. Bueno, el GPS interno funciona como este menú de inventario, donde tenemos archivado metas, deseos, sueños, basados en lo importante para nosotros. Pueden ser cuestiones personales, sociales o espirituales, a lo que le demos mayor peso o importancia. Es a lo que este GPS nos va a estar monitoreando, diciéndonos frío o caliente, dependiendo la cercanía o la lejanía de las metas que vayan acorde a motivaciones, patrones que están archivados en él. Este GPS sería en nuestra alma esa chispa en busca de divinidad y muchas veces la dejamos arrumbada y ponemos en su lugar metas, ambiciones, preocupaciones, etcétera. Cuando nos echamos un clavado dentro de este menú, es lo que se llama autoconocimiento, con lo que podemos comprender mejor por qué reaccionamos, pensamos, tomamos los caminos que tomamos. Pero cuando no internalizamos y solo vamos avanzando, vamos en algo como un piloto automático. ¿Y entonces quién maneja? Pues maneja nuestro ser en forma reactiva, basado en emociones desparramadas sin refinamiento. Para comprender un poco mejor esto, hay un artículo escrito por el rabino Joseph Bitton en la página de Enlace Judío con el tema Pirkei Avot 3.1 y habla acerca del síndrome del jinete dormido. Da una metáfora donde podemos entender este piloto automático y dice que el jinete es el alma y el caballo es el cuerpo. El jinete necesita al caballo para alcanzar su meta y llegar a destino. El jinete sabe que el caballo tiene sus necesidades materiales y no las desatiende. Alimenta al caballo, le da de beber, le hace descansar, lo lleva seguido al veterinario y a veces lo mima. Hace todo lo posible para que su caballo esté satisfecho, fuerte y sano posible. Este es el escenario ideal, donde ambos son interdependientes, colaboran uno con el otro y sinergizan. Pero ¿qué pasa si el jinete no sabe dónde ir? O siente que no hay una meta que alcanzar y por lo tanto solo hay que matar el tiempo y dejarse llevar por el caballo. ¿O qué pasa cuando el jinete no puede controlar a su caballo? ¿Se rinde y termina soltando las riendas? Probablemente. El peor y quizá más común escenario sea el siguiente. ¿Qué pasa si el jinete nunca aprendió que él es un jinete, un ente independiente de su caballo? En otras palabras, ¿qué pasa si el jinete desconoce, pierde, confunde su identidad y se siente más un centauro? Un centauro son hombres a caballo de la mitología griega. ¿Y entonces qué pasaría si siente que es más un centauro que un jinete montado a caballo? El caballo que tiene vida propia hará su vida de caballo, buscará la mejor calidad y cantidad de pasto, descansará cuando le den ganas y correrá sin meta específica detrás de yeguas o lo que le atraiga. El caballo no se quedará inmóvil esperando las órdenes de un jinete dormido. La Torah enseña que somos jinetes, no centauros, y que debemos estar constantemente conscientes de que hay una meta no material que alcanzar. Bueno, pues está muy interesante este artículo del rabino Joseph Bitton, en donde podemos entender cómo muchas veces hemos ido en ese piloto automático y es nuestro momento de retomar las riendas y de ser ese jinete que fuimos pensados
desde antes de la fundación del mundo por Hashem, para que trabajáramos hacia una meta en específico. El psicólogo Leandro José, en su libro Autoconocimiento como mapa de vida, nos dice que el autoconocimiento nos ayuda a tener claridad mental. ¿Qué quiero y por qué? Priorizar y eliminar lo que no nos hace falta. Nos ayuda a mejores relaciones, porque establecemos límites sanos, nos comunicamos mejor y entendemos a otros. Nos ayuda a tener mayor resiliencia, porque entiendo emociones y me manejo mejor frente a desafíos con un ojo positivo. Nos ayuda a la toma de decisiones eficaz. Tomamos decisiones basadas en valores que las hacen fuertes. Nos ayuda a tener confianza y autoestima sólida al valorarnos por lo que somos y no por la opinión de los demás. Es interesante, ¿verdad?, lo que el autoconocimiento puede hacer en nosotros o lo que podemos lograr con el autoconocimiento. Bueno, pues los GPS son una fusión tecnológica de mapas y brújula. La brújula es la encargada de decirnos dónde está el norte, ese punto inamovible de referencia sin el cual no se puede moverse dentro del mapa. Este norte que sirve de referencia en nosotros son los valores que rigen nuestra vida, ese código moral innegociable. En nuestros países conocemos los valores que rigen nuestras sociedades, pero estos valores, para una mayor eficacia, deben estar fundamentados o reglamentados bajo las 7 leyes no ágidas para darles la expansión o limitación adecuada. En la vida tenemos metas, es el lugar en el mapa al cual queremos llegar, pero los destinos cambian, mientras que ese norte o valores se mantienen y son la clave que guía la toma de nuestras decisiones. ¿Cuántas veces lo que hacemos, lo que presentamos a los demás va acorde a las 7 leyes en su profundidad? Muchas veces queremos cumplir con las 7 leyes, pero lo queremos cumplir a lo que solo conocemos, no a profundidad. Y pues a veces queremos que sean cuestiones grandes, en donde se note el cumplimiento de la Torah. Pero este cumplimiento debe de ser desde lo más cotidiano. Eso es lo que le da el ser parte de nosotros, porque para eso fueron creadas estas 7 leyes, para que fueran algo que saliera por nuestros poros, por nuestra piel, y no ser acciones forzadas, sino naturales. Les cuento una anécdota. Hace un tiempo llegó una beca a la primaria donde estudiaba mi niño y decía que era por aprovechamiento. Así que nos pidieron que quien tuviera hijos con promedio de 9 aplicaran para la beca. Mi hijo Baruch Hashem cumplía con ese promedio. Así que fui a llevar la documentación y al término de un cuestionario que tenía que llenar decía, tener un ingreso menor de tal cantidad. Baruch Hashem, mi esposo, excedía ese ingreso. Así que le dije a la directora que no podía aplicar para esa beca por ese punto. La directora me quiso ayudar, así es que me recomendó que pusiera que percibía lo que ahí pedían como límite de cantidad. Yo no puse ese ingreso y claro, mi hijo no obtuvo la beca. Mi hijo se desanimó porque ya había visto un premio a su esfuerzo. La directora no comprendió por qué no puse otra cantidad. Pero mi hijo aprendió algo que ahora, pasado el tiempo, veo frutos en cómo se comporta en la vida. Su desánimo fue momentáneo, ya que Hashem le premió de otra manera. Y claro que como padres le ayudamos a que a su edad comprendiera el por qué no se la dieron y por qué yo no puse una cantidad falsa ahí, por qué no mentí. No me costaba nada poner otra información. Tendría gusto a la directora por su ayuda, estaría satisfecho mi niño por recibir la beca, pero eso no es mi brújula. El libro Hacia una vida plena de sentido nos ayuda a poder calibrar la brújula y ver si andamos en el mapa correcto.
nos ayuda a poder ver en la vida cotidiana cómo aplicar estos valores, cómo aplicar estas 7 leyes. Al encontrar lo que tenemos disponible para trabajar, nos encontramos con habilidades que nos dan el impulso a llegar a la meta y generar nuevas metas. Estas son nuestras fortalezas personales y pueden ser habilidades, cosas que se nos facilita hacer y rasgos de personalidad. Hagamos una lista con estas habilidades y veamos cómo llenamos el inventario con cosas sorprendentes y asombrosas con las que Hashem nos pensó y dotó para la misión del día de hoy. Y cuando no encontramos más que unas cuantas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llenar esta lista si solo encontramos unas cuantas habilidades? Una vez en una clase con el rabino Ariel Groisman, nos decía que cuando no encontramos qué poner en esta lista, usáramos el espejo. Y ese espejo era nuestro esposo o esposa, hijos, familiares y amigos cercanos, que son quienes pueden ver lo que nosotros no alcanzamos a ver. Esto es un lindo ejercicio, el pedir a nuestros hijos y esposo que describan lo bueno que ven en nosotros, ya que por lo regular somos dados a decir lo negativo. Estamos enfocados a ver más lo negativo que lo positivo. ¿Por qué? Porque creemos que necesitamos decirle al otro para que pueda hacer un cambio. Así es que esta actividad nos ayuda a consolidarnos y también a vincularnos mejor con nuestros familiares, al pedirles que nos escriban las cosas buenas que ven en nosotros, ya que nos podemos ver a través de sus ojos. Al descubrir estas fortalezas, las podemos transformar en pasiones. Las pasiones son actividades que no solo disfrutamos, sino que nos dan una profunda sensación de realización y energía. Nos conectan con nuestra autenticidad y empujan a la acción. Si no sabemos cómo encontrar estas pasiones, hay unas preguntas que podemos hacernos para poderlas identificar. Podemos hacer esta pregunta: ¿qué cosas podemos hacer y perdemos la percepción del tiempo al hacerlas? O también podríamos preguntarnos, ¿qué podríamos hacer sin importar las circunstancias y aún sin recibir remuneración económica, aún así hacerlas? Otra pregunta sería, ¿qué actividades me generan satisfacción y conexión con mi ser? Son preguntas para poder identificar estas pasiones que nos ayuden a desarrollarnos de una manera mejor en la vida. Bueno, una fortaleza no solo es una habilidad, es algo que te energiza cuando la utilizas y en lo que eres considerablemente bueno. Estas serían las buenas cualidades. El rabino Asher Kakwa, en su libro Descubriendo tu luz interior, nos dice que mientras el intelecto se instruya, va a hacer nacer buenas cualidades. ¿Cuál es nuestro propósito que nos empuja a seguir? ¿Cuáles son esas cualidades, esa pasión que nos impulsa? Sabemos por los sabios que una mitzvah lleva a otra mitzvah. Así que esto que llamamos habilidad que nos energiza no es más que el generar el camino por el que queremos andar y desarrollamos al mismo tiempo un ojo bueno, un ojo positivo. Recomiendo que lean el libro de Sesgo de Positividad del Rebe. Ahí podemos entender cómo es que se actúa con este ojo positivo en la vida. Tener un ojo positivo genera una vida positiva y más plena. Al hacer todo este recuento de qué somos, qué tenemos, cuál es este arsenal que poseemos, también nos encontramos en nuestro interior cualidades, habilidades que consideramos desagradables o no buenas. Estas, al hacer una lista o observarlas, no nos producen satisfacción ni nos energetizamos positivamente, sino que nos llevan a la culpa, al vacío y negatividad. Al ser nojidas, necesitamos desarrollar un pensamiento crítico con el que podamos evaluar más eficazmente las cosas. No quiere decir que nunca vamos a pensar mal
o que nunca vamos a actuar mal, sino que vamos a tener más herramientas para no ir por ese camino o salir más rápido de ahí, ya que lo que vemos como cualidades negativas son la oportunidad para crecer, para mejorar. Cuando conocemos nuestras limitantes, podemos trabajar en ellas, buscar formas o especialistas que nos ayuden a darles ese cauce. Las malas cualidades son hábitos o patrones limitantes que si se trabajan podemos liberar nuestro potencial. La clave es la autoaceptación. Rab Shalom Arush, en el libro En el Jardín de la Fe Universal, en la página 24, nos dice: comprendí que la autocrítica y el hecho de culparse a uno mismo son los peores enemigos del hombre, ya que lo llevan al abismo de la depresión y la tristeza. Aprendí que detrás de esos sentimientos se esconde la herejía y el orgullo de pensar que todo depende de uno mismo. Aprendí que está prohibido autoperseguirse con culpas por las cosas que no nos salen bien, porque todo está en manos del Creador y Él hace todo para el bien de la persona. Aprendí que el hombre debe ver lo bueno que hay en él, ver sus buenos deseos y reconocer la importancia de ellos y el gran valor que tienen ante el Creador. Así comencé a conocerme y a reconocer mis capacidades. Comprendí que la fe es el escudo del hombre y lo que hace crecer y desarrollar su fuerza mental y emocional. Cuando el hombre está conectado con el Creador, se une a esta increíble y maravillosa fuerza que lleva en su interior y lo invade una auténtica alegría. Qué importante, ¿verdad? El saber, el poder conectarnos así con alguien como el rabino Shalom Arush y saber que él tuvo que hacer todo esto, que no nació siendo la persona que es, sino que tuvo que pasar por este proceso similar de autoconocerse y de ver en sus malas cualidades esta oportunidad de trabajo. Bueno, esto es el inicio a la humildad. En el libro Descubriendo tu luz interior del rabino Asher Kakwa, en la página 77 de la primera edición, nos habla de la humildad y nos dice que la humildad no es falta de autoestima. La humildad es reconocer quién soy, qué cosas buenas tengo y qué cosas debo refinar. La falta de autoestima puede ser una distorsión de esta cualidad. Qué importante, ¿verdad? El entender que tenemos algo que trabajar, que no es algo con lo que nacimos y que así tenemos que seguir hasta el final de nuestros días, sino que es algo que está distorsionado y que podemos hacer algo para darle la vuelta, para cambiar el rumbo que lleva. También nos habla de las cualidades emocionales, que son 7 cualidades emocionales y que éstas se refinan con nuestras 7 leyes. Hashem, de manera perfecta, exacta, nos ha puesto ya el remedio para lo que pudiéramos tener como mal. Nos ha dado ya estas 7 leyes. Y entonces nos dice el Rab en su libro que cuando estas cualidades se ven distorsionadas, es decir, están orientadas a lo negativo, es lo que da como resultado una cualidad defectuosa. Este libro es una joya que nos enseña cómo autoconocernos, identificar nuestras cualidades y saber, número uno, cómo deben actuar en equilibrio estas cualidades, cómo actúan cuando están en desequilibrio. Y aparte nos da tareas o acciones encaminadas al refinamiento o equilibrio de cada una. En la psicología hay un área que se llama terapia cognitivo-conductual y se plantea que estos hábitos o patrones, hablando de las malas cualidades, han sido, por así decirlo, como una gota constante que se ha ido archivando, reforzando una a la otra y empujando a que pensemos, sintamos y actuemos como lo hacemos. Así, de esta manera, se puede hacer un cambio, un camino diferente,
mediante acciones por goteo que nos lleven a sentir y pensar diferente. En el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de la psicóloga Marian Rojas, en la página 214, nos dice: es importante aceptar que uno tiene limitaciones, que comete errores y que se puede equivocar. No se triunfa en la vida por no tener defectos e imperfecciones o por no equivocarse, sino por aprender a potenciar las facultades y aptitudes. Tus defectos no tienen por qué hacerte daño si los conoces y eres capaz de neutralizarlos con tus fortalezas. Nos dice también que el talento más la pasión nos va a dar vocación. Es importante aceptar que uno tiene limitantes. El entender esta parte nos va a ayudar a trabajar mejor. Así que cuando vemos solo defectos, fallas, vamos en el camino de la frustración. Somos jueces duros con nosotros mismos. Pusimos expectativas altas, pero esta aparente mala cualidad o mal camino no marca el destino. Siempre hay cómo cambiar esa ruta y mejorar el destino. El truco es comprenderla y aceptarla para que nos sirva como un estimulante de la motivación. La psicóloga Carol Dweck dice que hay personas con mentalidad en crecimiento, que ven la frustración como una oportunidad para aprender y mejorar. Imagínense, esta doctora está viendo a personas que una cualidad negativa la están viendo como una oportunidad, sin tener alguien que los guíe, sino de manera, llamémosle intuitiva, que sabemos que no hay nada intuitivo realmente. Eso intuitivo es que desde el cielo, como con apuntador, nos están diciendo para acá, derecha, izquierda. Y entonces dice que hay personas que tienen esa capacidad de manejar una mala cualidad para aprender y mejorar. Cuando no lo hacemos así y no ponemos a trabajar estas llamadas malas cualidades a nuestro servicio o mejora, ellas ganan un campo dentro de nosotros, esparciéndose a sus anchas, por lo que es importante el refinamiento y desarrollar un ojo positivo que nos impulse a poder ver más cosas positivas, un camino por el cual podemos hallar la salida o el avance de estas malas cualidades. La psicóloga Marian Rojas en su libro nos dice una fórmula para mejorar, para dar una mejor versión de nosotros mismos. Nos dice que la mejor versión de nosotros mismos es igual al conocimiento más la voluntad más proyecto de vida. Todo eso multiplicado por pasión. Otra vez, es una fórmula, como una fórmula matemática. La mejor versión de mí mismo es conocimientos más voluntad, más proyecto de vida multiplicado por pasión. Ella lo está mencionando esto desde el punto psicológico, ¿verdad? La psicología. Pero nosotros sabemos que para que pueda haber una mejor versión de nosotros, los conocimientos no solo son cómo nos manejamos en la vida, lo que aprendimos en la escuela, sino los conocimientos tienen que ser las cosas que nos llenen realmente el alma. ¿Cómo qué? Como nuestras 7 leyes, como el libro Descubriendo tu luz interior, que nos ayuda a entendernos de una manera mejor, a saber cuál es nuestra meta en la vida, cuál es, para qué fuimos creados, porque fuimos creados no ágidas también. Estos conocimientos más la voluntad va a ser creada de eso que estamos aprendiendo. Cuando nosotros no tenemos un punto de referencia, no tenemos un propósito en la vida, no hay voluntad para seguir. De esto nos habla Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido.
que cuando no hay un significado en la vida, la gente pierde las ganas de vivir, pierde ya el querer seguir adelante. Así es que esta voluntad de la que estamos hablando es una voluntad no solo de yo quiero hacer esto, sino estamos hablando de una voluntad más grande, la voluntad que se conecta con la voluntad de voluntades, que es la voluntad de Hashem. Y el proyecto de vida, pues cambia completamente a lo que esta psicóloga está planteando, porque el proyecto de vida se va a ver salpicado, se va a ver inmerso en el caminar de una manera adecuada, bajo las 7 leyes, bajo esa mirada. Y todo va a ser multiplicado por la pasión, eso en donde sintamos de una manera que nos conectamos, como si nos conectáramos directamente a la corriente que nos ayuda a hacer que esto vuelva a girar y otra vez comience a tener más conocimiento, más voluntad, otros proyectos de vida, va a hacer que esto gire sin término, que se alimente a sí mismo. Bueno, nos dice esta psicóloga en su libro, en la página 218, nos dice que, déjenme encontrar la página, nos dice que la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa y la gratificación instantánea. Una persona con voluntad posee una visión larga de la vida y es capaz de ponerse objetivos concretos y aventurarse para alcanzarlos. También nos dice que tener una voluntad bien educada es la consecuencia de un trabajo personal sostenido en el tiempo a base de esfuerzo, renuncias, lo que nos va convirtiendo en individuos fuertes y consistentes, capaces de buscar no lo más fácil, sino lo que es mejor para cada uno. No es genética, sino adquirida. No se nace con ella, sino que se conquista. Tener una voluntad bien educada nos conduce hacia la mejor versión de nuestro proyecto de vida. Pues ella nos habla desde el punto psicológico, ¿verdad? Pero como les decía, el conectar nuestra voluntad, nuestro querer, nuestros deseos con la voluntad de voluntades, esa es una de las metas a seguir para poder tener esta realización como seres humanos. Así que nunca es tarde para empezar eh, trazándonos metas realistas que sostengan el paso continuo como un goteo que termine por agujerar la roca. El autoconocimiento es un músculo que se ejercita con la reflexión diaria. Víctor Frank dice que todo ser humano tiene la libertad de cambiar en cualquier instante. Imagínense, él está hablando también desde la psicología, pero nosotros sabemos que en cualquier momento tenemos una llave maestra en nuestra manga, un as bajo la manga, que es la teshuva. En cualquier momento podemos darle marcha atrás a los caminos por los que estamos o los que hemos estado caminando. Bueno, otra herramienta aparte del autoconocimiento para ser una mejor versión de nosotros mismos o que nos ayuda a lograr este caminar es el mindfulness, que consiste en una meditación para concentrarse en el momento presente de forma consciente, sin juzgar, y nos ayuda a la reducción del estrés y la ansiedad, que ahorita ya es así como que el, el padecimiento de todas las personas, ¿verdad? De estrés y ansiedad por el ritmo de vida y las cosas que se quieren alcanzar. También dice que nos mejora la concentración, el manejo del dolor, nos ayuda al bienestar emocional. Otra herramienta también es hacernos preguntas al final del día. ¿Cómo cuáles? Pues hay 3 preguntas fundamentales. ¿Actué alineado a mis valores? ¿Qué fortalezas usé hoy? ¿Qué aprendí sobre mí el día de hoy? Son herramientas para poder ayudarnos en este caminar, en este autoconocimiento.
También sabemos que otra herramienta muy parecida a esta mindfulness o meditaciones es el hipodedut, el poder hacer una meditación no nada más con nosotros mismos y poner, digamos, la mente concentrada en un punto, sino concentrarla en el punto de puntos, ¿verdad? Que es Hashem. Ir directamente con Él, hablar con Él, tener este diálogo que nos va a ayudar a, a poder abrir nuestro campo de visión, valorar nuestras emociones, darle una validez a nuestras emociones, hablando con Él, diciéndole lo que sentimos y al mismo tiempo tener un desahogo y un cauce de lo que estamos pensando, de lo que nos está propiciando estas emociones. Muchas veces al hacer este ejercicio, esta práctica, nos ayuda a ver que pues nuestros sentimientos, pues nosotros mismos las creamos, ¿verdad? Porque estábamos teniendo motivaciones o cosas que iban por caminos cerrados. Y al nosotros hablar con Hashem nos damos cuenta que, pues híjole, nuestro camino iba muy chueco y podemos, como habíamos hablado, utilizar la teshuva. Bueno, hay un video del rabino Arturo Kanner en la Isla Latino donde nos presenta el campo de acción del GPS y se llama este video, se llama ¿Qué significa realmente ser un ser humano? En donde nos habla del GPS y él nos dice que este GPS son las siglas o el acrónimo de God, People and Self, donde God es la relación con Dios, People es la relación con los demás y Self es la integración entre alma y cuerpo. Ser conscientes qué significa ser un ser humano. Y nos dice que la Torah describe, define qué es ser un ser humano. Nos dice que el ser humano es hecho a imagen y semejanza divina. La clave de esta semejanza, dice este rabino, que es la esencia en cómo definimos nuestra alma y el potencial divino dentro nuestro. También nos habla que hay 5 diferentes formas de cómo los comentaristas definen esta imagen, ese potencial que tenemos y que debemos de desarrollar. Y lo definen de la siguiente manera, como la capacidad de ser bondadosos. Esa es una. Dos, la capacidad de elegir, de no ser reactivos y elegir lo que queremos. Tres, la capacidad de reflexionar, pensar y analizar. Cuatro, la capacidad de que tenemos todas las semillas de las virtudes divinas, solo hay que conectarlas para reflejarlas con el cuerpo. 5. Ser socios y creadores de energía que se manifiesta en el mundo con nuestras acciones, que se traducen en cómo se refleja la realidad física. Esto nos hace conscientes de realmente ser seres humanos y tener un alma. El autoconocimiento nos lleva a conocer nuestro propio potencial. Ah, pues está interesante, ¿verdad? El ver que este GPS al mismo tiempo nos dice las pautas de cómo debe de salir este autoconocimiento, cómo se debe de esparcir lo que conocemos de nosotros mismos y trabajamos con nosotros mismos y que va a afectar nuestra relación con Dios, va a afectar nuestra relación con los demás cuando nosotros ponemos el ojo en el self, en nosotros mismos. Bueno, el autoconocimiento es el inicio de practicar, de entrenar, ser como el Adán. El Adán conocía la raíz de todo lo creado, como cuando hemos leído que él ponía los nombres a los animales, él los podía nombrar, no porque era lo que se le ocurría, sino porque él sabía la raíz de cómo fueron creados los seres vivos. Así que nosotros cuando practicamos el autoconocimiento, vamos conociendo la raíz de nuestra alma. Nos vamos pareciendo cada vez más a el Adán.
pues les invito a practicar el autoconocimiento, a que usen esa aplicación dentro suyo que les va a ayudar a alcanzar las metas, que son la mejora personal, conectándonos con la divinidad, que es el destino que buscamos alcanzar. Que pasen una buena noche, que tengan lindas noticias, que puedan reflexionar en todo esto de la importancia de hacer este autoconocimiento, de ver esta lista de las cosas que poseen, de este menú de inventario que poseen y sacarle todo el provecho posible para este juego que es la vida, en donde ustedes como avatar pueden tener la mejor de las experiencias. Que tengan una bonita noche llena de mucha paz. Y nos escuchamos la próxima. Valores, amor y superación a los venenos nos inspira el corazón.